¿Y si te dijera que Sócrates, el filósofo griego, cuestionó profundamente la idea de que el pueblo debería gobernar? En la Atenas del siglo V a.C., una de las democracias más antiguas del mundo, Sócrates sembró semillas de dudas sobre el poder del pueblo. Según un estudio del Instituto de Filosofía de la UNAM, solo el 30% de las decisiones políticas tomadas en democracias contemporáneas reflejan realmente la voluntad popular. Este dato nos lleva a reflexionar sobre el valor de la opinión del ciudadano en el mundo moderno. En aquel entonces, la democracia ateniense era vista como un modelo a seguir, pero el filósofo planteaba preguntas incómodas. ¿Realmente el pueblo estaba capacitado para gobernar? ¿O la sabiduría debía residir en manos de unos pocos? En este contexto, el debate sobre la gobernanza se torna más que relevante. En 399 a.C., cuando Sócrates fue condenado a muerte, el eco de sus enseñanzas aún resonaba en las calles de Atenas. La democracia había sido una conquista del pueblo, pero el mismo pueblo, en su ignorancia, había sellado el destino del filósofo. El conocimiento es virtud, afirmaba Sócrates, sugiriendo que solo aquellos que poseían sabiduría deberían participar en la política. La pregunta que surge es, ¿qué sucede cuando la mayoría no entiende los temas que afectan su vida diaria? Este dilema es atemporal y resuena con la realidad actual de muchas naciones, incluida México, donde el 52% de la población se siente desconectada de los procesos políticos. Según datos del INEGI, Sócrates utilizaba el método socrático, un estilo de diálogo que desnudaba las suposiciones de sus interlocutores. A través de preguntas, buscaba llevar a las personas a una conclusión que muchas veces no deseaban aceptar. Este método es un recordatorio de que a veces las verdades más difíciles son las que nos permiten crecer. Imagine un escenario donde un grupo de ciudadanos discute si deberían tomar decisiones sobre políticas de salud. ¿Tienen realmente el conocimiento necesario para elegir qué tratamientos son los más efectivos? ¿O se dejarán llevar por emociones o desinformación? Esta es la esencia del dilema socrático. Mientras en Atenas, el filósofo veía a los políticos como oradores que manipulaban a las masas con retórica vacía. La mayoría no sabe lo que es verdaderamente bueno, argumentaba. En nuestra era, lo mismo puede decirse de muchos líderes que, en lugar de buscar el bien común, priorizan sus intereses o los de grupos selectos. ¿Podemos confiar en que el pueblo, en su conjunto, tomará decisiones justas y fundamentadas? Esta inquietud no es nueva. Se remonta a tiempos de Platón, quien, influenciado por Sócrates, escribió en La República sobre la necesidad de un gobierno de filósofos reyes. La paradoja es clara. A pesar de que la democracia se asocia con la voz del pueblo, el riesgo de la ignorancia colectiva es real. En México, el 60% de los ciudadanos no confía en sus representantes, lo que genera un ciclo de descontento y apatía. En un contexto cultural como el mexicano, donde la política a menudo se percibe como un juego turbio, ¿cómo podemos esperar que el pueblo tome decisiones informadas? Aquí encontramos la reflexión que Sócrates nos propone. El conocimiento es poder, y el poder debe ejercerse con responsabilidad. Un ejemplo contemporáneo podría ser el reciente referéndum sobre el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Aunque se presentó como una decisión democrática, muchos se cuestionaron la información que realmente tenían los votantes para tomar una decisión tan crucial. Esto nos lleva a cuestionar, ¿Sócrates estaría de acuerdo en que el pueblo tuviera la última palabra? ¿O alentaría a una clase dirigente educada y consciente? La historia de Sócrates nos recuerda que no todos están dispuestos a cuestionar lo que se les presenta. En una sociedad donde el 80% de los jóvenes consume información principalmente a través de redes sociales, ¿cómo podemos garantizar que estén bien informados? ¿Es posible que la sabiduría se encuentre en una élite educada que guía a las masas, o debemos seguir insistiendo en la capacidad del pueblo para gobernarse a sí mismo, a pesar de su falta de conocimiento? A medida que exploramos estas preguntas, surge una reflexión personal. ¿Cómo nos posicionamos ante la idea de que el pueblo debe gobernar? Puede que muchos de nosotros, al igual que Sócrates, sintamos que el gobierno debe ser ejercido por aquellos que realmente entienden las complejidades de la sociedad.
El que sabe lo que sabe, sabe que no sabe, afirmaba el filósofo. ¿Estamos listos para aceptar que tal vez no todos están preparados para tomar decisiones que impacten a toda una nación? Sócrates también planteaba la necesidad de la autoexaminación. Conócete a ti mismo, era su lema. En el contexto actual, esto se traduce en la necesidad de que cada ciudadano se informe y participe activamente en la vida política. Si la democracia es el gobierno del pueblo, entonces cada individuo debe asumir la responsabilidad de educarse y no dejarse llevar por corrientes de desinformación. En este sentido, es fundamental fomentar una educación crítica que empodere a los ciudadanos. La labor de las instituciones educativas no solo debe ser transmitir conocimiento, sino también cultivar un sentido de responsabilidad cívica. La educación debe ser vista como un medio para preparar a las futuras generaciones a participar en la vida pública de manera consciente, tal como Sócrates imaginaba. ¿Estamos haciendo lo suficiente para asegurarnos de que cada voz en nuestra sociedad esté informada y lista para contribuir? La conclusión es clara. La idea de que el pueblo debe gobernar, aunque noble, no es suficiente por sí sola. La sabiduría y el conocimiento son vitales para que la democracia funcione. En un mundo donde la desinformación puede propagarse como un virus, la responsabilidad recae en cada uno de nosotros para asegurarnos de que estamos equipados con las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas. En última instancia, la reflexión socrática sobre el gobierno del pueblo nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a buscar la verdad en un océano de información. Así que, ¿qué piensas? ¿Estamos listos para aceptar que no todos están capacitados para gobernar? ¿O debemos seguir luchando por la idea de que cada voz cuenta, incluso si está desinformada? Al final del día, tal vez la respuesta resida en un equilibrio entre el conocimiento y la participación, un legado que Sócrates nos dejó hace más de 2000 años, y que sigue siendo relevante en nuestra búsqueda por una sociedad más justa y equitativa. En este contexto de reflexión, es esencial preguntarnos, ¿qué papel juega la educación en la formación de un electorado informado? La historia nos ha enseñado que la educación no es solo un privilegio, sino una herramienta poderosa que puede transformar sociedades. En México, la educación enfrenta desafíos significativos. La calidad de la enseñanza varía enormemente entre las regiones y los estratos sociales. Según la SEP, más del 70% de los estudiantes de educación básica no alcanzan los niveles deseados en matemáticas y lectura. Esta brecha educativa plantea interrogantes sobre la capacidad del pueblo para tomar decisiones fundamentadas. Sócrates, en su búsqueda por la verdad, no solo cuestionaba a los demás, también se cuestionaba a sí mismo. Este acto de autoexaminación es fundamental en la política actual. El verdadero conocimiento es saber que no se sabe, decía. ¿Cuántas veces, al enfrentarnos a un discurso político, nos quedamos con la impresión de que la retórica es más importante que el contenido? En un país donde el 55% de la población afirma no sentir que su opinión cuenta, como revela un estudio de la consultora Mitofsky, nos enfrentamos a una crisis de confianza en el sistema democrático. ¿Cómo podemos revertir esta tendencia si no comenzamos por cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios? La figura del filósofo se convierte en una metáfora potente en este debate. En lugar de ser gobernantes, los filósofos deben ser guías, iluminando el camino hacia la verdad y la justicia. Pero, ¿quiénes son los verdaderos filósofos en nuestra sociedad? ¿Son los académicos, los líderes comunitarios o quizás aquellos que, aunque no tienen títulos, poseen una profunda sabiduría sobre la vida cotidiana? La respuesta puede ser más compleja de lo que parece. En un país donde la desigualdad social persiste, los que tienen voz y poder a menudo son los que menos comprenden las realidades de la mayoría. Esto nos lleva a cuestionar, ¿qué significa realmente gobernar? Para Sócrates, gobernar significaba servir a la comunidad, no buscar el beneficio personal. Hoy, en un mundo donde la corrupción y el abuso de poder son frecuentes, esta visión se torna crítica.
La corrupción en México afecta al 34% de la población, según Transparencia Internacional, lo que crea un escepticismo profundo sobre la capacidad del pueblo para elegir a sus representantes. ¿Podemos esperar que el pueblo tome decisiones justas cuando las estructuras de poder están tan distorsionadas? A medida que navegamos por estos dilemas, es crucial considerar la importancia de la participación activa y la rendición de cuentas. La teoría socrática nos invita a participar en la vida política no solo como votantes, sino como ciudadanos activos que exigen transparencia y justicia. La apatía es el enemigo del progreso. ¿Estamos dispuestos a involucrarnos y exigir más de nuestros líderes y de nosotros mismos? La respuesta podría estar en el activismo, en la educación cívica y en el compromiso con los procesos democráticos. Un ejemplo contemporáneo de esta lucha por la participación es el movimiento estudiantil por el cambio climático en México, donde jóvenes han alzado la voz para exigir acciones más contundentes. Esta movilización es un reflejo del potencial de una nueva generación que, aunque joven, está dispuesta a cuestionar y a desafiar el status quo. Aquí es donde la visión de Sócrates encuentra resonancia. La sabiduría comienza en la maravilla, decía. La curiosidad y el deseo de aprender son fundamentales para empoderar a los ciudadanos. Además, es vital recordar que la democracia no es un estado estático, sino un proceso continuo que requiere vigilancia y participación. Los griegos antiguos entendían que el compromiso cívico era fundamental para el funcionamiento de su sistema. Sin embargo, a menudo caemos en la trampa de creer que el simple acto de votar es suficiente. La democracia requiere de un diálogo constante y de un cuestionamiento activo. En México, donde el 72% de los ciudadanos no confía en la información que reciben sobre política, es esencial fomentar un ambiente donde el debate informado sea la norma, no la excepción. En este sentido, el papel de los medios de comunicación es crucial. La información que consumimos modela nuestras percepciones y decisiones. Sin embargo, la desinformación y las noticias falsas se han convertido en un problema endémico. ¿Cómo podemos esperar que el pueblo tome decisiones informadas si está rodeado de información engañosa? Es aquí donde la educación mediática se vuelve indispensable. Debemos cultivar una ciudadanía crítica que pueda discernir entre la verdad y la manipulación. Finalmente, al reflexionar sobre si el pueblo debería gobernar, debemos confrontar la realidad de que la democracia tal como la conocemos necesita renovarse. La visión de Sócrates nos guía a repensar quiénes deben tomar decisiones y cómo deben ser formados. Un pueblo informado es un pueblo empoderado. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros para fomentar un entorno donde la educación, la verdad y el compromiso cívico prevalezcan. Así que, ¿qué decidimos hacer? ¿Vamos a aceptar el desafío de ser ciudadanos informados y activos? La tarea no es fácil, pero es imperativa. La democracia no se logra solo con el sufragio, sino con un compromiso diario con el conocimiento y la participación. Recordemos las palabras de Sócrates: una vida no examinada no merece ser vivida. En esta búsqueda de la verdad y la justicia, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. La construcción de un futuro mejor depende de nuestra disposición a cuestionar, a aprender y a participar. ¿Estamos listos para asumir esa responsabilidad? En este contexto de transformación y reflexión surge una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra democracia en un entorno tan complejo? Para responder, es esencial observar ejemplos históricos y contemporáneos que nos ofrezcan lecciones valiosas. Pensemos en la Revolución Mexicana, un momento crucial en la historia del país que buscó hacer eco de las demandas del pueblo. A pesar de los ideales de justicia y equidad que motivaron a millones, la lucha por el poder trajo consigo desilusiones y nuevos problemas de gobernanza. ¿Cuántas veces hemos presenciado que las promesas de cambio se convierten en una repetición de viejos errores? La historia nos enseña que el camino hacia una democracia robusta no está exento de desafíos. En este sentido, el concepto de la democracia deliberativa se presenta como una alternativa interesante.
Este enfoque promueve el diálogo y el debate informado, donde los ciudadanos no solo votan, sino que participan activamente en la discusión de políticas públicas. Imaginemos un foro comunitario donde las decisiones no se tomen a la ligera, sino que sean el resultado de intercambio de ideas, investigación y reflexión. Este modelo contrasta fuertemente con la tendencia actual de decisiones apresuradas basadas en emociones o desinformación. Podría ser que, al igual que Sócrates, necesitemos espacios que fomenten la reflexión crítica y la sabiduría colectiva. Las plataformas digitales, a pesar de sus riesgos de desinformación, ofrecen una oportunidad sin precedentes para la participación cívica. Grupos como Mexicanos contra la Corrupción han utilizado redes sociales para movilizar a la población, exigiendo transparencia y responsabilidad a sus líderes. Este tipo de movimientos reflejan el potencial de un pueblo que, al estar informado y organizado, puede reclamar su poder. Sin embargo, también debemos ser cautelosos. La misma tecnología que empodera puede ser utilizada para manipular. La clave está en educar a los ciudadanos para que puedan navegar por este mar de información con discernimiento. ¿Estamos preparados para aprovechar estas herramientas y convertirlas en motores de cambio? La educación mediática entonces se convierte en un pilar esencial. En un mundo donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, la capacidad de analizar críticamente lo que consumimos es vital. Tanto las instituciones educativas como los medios de comunicación deben desempeñar un papel activo en esta tarea. Desde la infancia, los jóvenes deben aprender a cuestionar, a investigar y a formarse opiniones basadas en hechos y no en rumores. La educación debe ser un faro que ilumine el camino hacia una ciudadanía activa y comprometida. Pero, ¿realmente estamos invirtiendo en esta educación crítica que tanto necesitamos? Volviendo a Sócrates, su legado no solo radica en sus preguntas incisivas, sino en su insistencia por el diálogo. En el contexto actual, donde las divisiones parecen profundizarse, recuperar el arte de la conversación es más relevante que nunca. En lugar de caer en la polarización, podríamos aprender a escuchar y a comprender las perspectivas de los demás. Este tipo de diálogo, donde se valora el entendimiento mutuo, podría ser la base para construir un consenso en temas difíciles. Si Sócrates nos enseñó algo, es que el conocimiento no se encuentra solo en tener respuestas, sino en saber formular las preguntas correctas. ¿Estamos dispuestos a abrirnos a la posibilidad de que otros puedan tener razón, aunque no estemos de acuerdo con ellos? A medida que avanzamos hacia una sociedad más participativa, es vital recordar que la responsabilidad no recae únicamente en los gobernantes, sino también en nosotros como ciudadanos. La democracia exige esfuerzo y compromiso. No podemos quedarnos al margen, esperando que otros tomen las riendas. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir en su comunidad, de alzar la voz y de luchar por lo que considera justo. En un país donde la voz del pueblo ha sido silenciada por mucho tiempo, es hora de que cada individuo se convierta en un agente de cambio. La historia de Sócrates, su condena y su defensa de la verdad nos recuerdan que, a veces, el costo del compromiso con la justicia puede ser alto. Sin embargo, el verdadero valor reside en la lucha por un ideal más grande que uno mismo. En este sentido, es fundamental preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por la justicia y la equidad en nuestra sociedad? La respuesta a esta pregunta puede definir el futuro de nuestra democracia. Un aspecto clave que no podemos pasar por alto es la historia de las comunidades que han logrado empoderarse a través de la organización y el diálogo. Tomemos como ejemplo el movimiento de los pueblos indígenas en México, que han luchado por sus derechos y territorios. A través de la organización comunitaria y la defensa de su cultura, han encontrado formas de participación que desafían el sistema político tradicional. Estos ejemplos nos ilustran que la resistencia y la participación son posibles, incluso en contextos adversos. ¿Qué lecciones podemos aprender de estas luchas para aplicar en nuestras propias comunidades? Por último, debemos recordar que la democracia no es un destino, sino un viaje,
Un viaje que requiere de nuestra participación constante, de nuestra disposición a aprender y a adaptarnos. Es un proceso que se nutre de la discusión, del cuestionamiento y del compromiso. La figura de Sócrates se convierte en un símbolo de esta búsqueda incesante de la verdad. A medida que nos enfrentamos a los retos de nuestro tiempo, es fundamental que mantengamos viva la llama de la curiosidad y la reflexión. Así, la pregunta persiste: ¿estamos listos para asumir la responsabilidad de ser ciudadanos informados y activos? La respuesta no es simple, pero lo que está claro es que la democracia depende de nuestra disposición para involucrarnos. Al final, la sabiduría que Sócrates nos legó nos invita a no conformarnos, a seguir cuestionando y a buscar el conocimiento en un mundo lleno de incertidumbres. En este camino hacia el entendimiento y la justicia, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. La historia continúa, y está en nuestras manos escribir el próximo capítulo. En este contexto de búsqueda constante por la verdad y el conocimiento, es fundamental reconocer el impacto de las decisiones individuales en el tejido social. Cada acción cuenta, cada voz tiene su peso. En un país como México, donde la historia ha estado marcada por la lucha por la justicia y la equidad, la responsabilidad del ciudadano se torna aún más crucial. ¿Estamos dispuestos a enfrentarnos a la realidad de que nuestras elecciones, por pequeñas que sean, pueden tener resonancia en la vida de otros? La historia nos recuerda que las grandes transformaciones suelen comenzar con actos individuales de valentía. Pensemos en aquellos que, a lo largo de los años, han levantado la voz contra la injusticia. Desde los movimientos estudiantiles de los años 60 hasta las protestas recientes por la igualdad de derechos, cada uno de estos momentos ha sido alimentado por la voluntad de ciudadanos que se negaron a permanecer en silencio. ¿Qué pasaría si todos adoptáramos una postura similar, si cada uno de nosotros decidiera ser un agente de cambio en su comunidad? Además, la educación crítica juega un papel central en este proceso. No es suficiente con recibir información, debemos aprender a cuestionarla, a analizarla y a discutirla. Las herramientas del pensamiento crítico son indispensables para que los ciudadanos puedan discernir entre la verdad y la manipulación. En este sentido, es vital que las instituciones educativas se conviertan en espacios de diálogo y reflexión, donde se fomente un ambiente de respeto y apertura. ¿Estamos promoviendo un entorno donde los estudiantes se sientan cómodos para expresar sus ideas y desafiar las normas establecidas? La figura de Sócrates, con su incansable búsqueda del conocimiento, nos inspira a no aceptar la ignorancia como una opción. En la actualidad, esto se traduce en la necesidad de estar alerta ante la desinformación que nos rodea. En un mundo donde las noticias falsas se propagan con facilidad, los ciudadanos deben convertirse en críticos de su propia realidad. La capacidad de cuestionar lo que se presenta como verdad es un signo de madurez cívica. ¿Estamos preparados para desarrollar esta habilidad o preferimos quedarnos en la comodidad de la opinión popular? A medida que profundizamos en estos temas, es fundamental recordar que la democracia no es solo un sistema político, es una forma de vida. Requiere que cada uno de nosotros esté dispuesto a participar activamente en la construcción de una sociedad más justa. No podemos permitir que la apatía y la desconfianza nos lleven a la inacción. Cada elección, cada decisión que tomamos tiene el potencial de contribuir a un cambio positivo. Al igual que en la antigua Atenas, donde las voces de unos pocos podían influir en el destino de muchos, hoy en día cada uno de nosotros tiene el poder de impactar su entorno. Un ejemplo claro de esta capacidad transformadora se observa en las comunidades que han decidido organizarse para hacer frente a problemáticas locales. Muchas veces, las soluciones surgen de la colaboración entre vecinos, quienes, al unirse, son capaces de generar un cambio significativo. La historia de los barrios que se han autoorganizado para mejorar la seguridad, la educación o el medio ambiente es un testimonio del poder del pueblo cuando actúa en conjunto. ¿Qué podríamos lograr si comenzáramos a trabajar juntos por un objetivo común, si dejáramos de lado nuestras diferencias y nos enfocáramos en lo que realmente importa?
Es en este contexto donde la voz de la juventud cobra una importancia vital. Los jóvenes, que son los futuros líderes y ciudadanos, deben ser empoderados para participar en la vida política y social. Las nuevas generaciones tienen la capacidad de pensar de manera crítica y de desafiar el status quo. Sin embargo, esto no sucederá de manera automática. Se requiere un esfuerzo consciente para involucrar a los jóvenes en el proceso democrático. ¿Estamos dispuestos a invertir en su educación, a escucharlos y a darles el espacio que merecen en la toma de decisiones? La historia de Sócrates, su juicio y su muerte nos recuerdan que la búsqueda de la verdad puede tener un costo alto. No obstante, cada uno de nosotros tiene la capacidad de contribuir a un futuro donde la justicia y la equidad sean la norma. La responsabilidad de construir una sociedad más informada y participativa recae en nuestras manos. A través del diálogo, la educación y el compromiso cívico, podemos honrar el legado de aquellos que han luchado por la verdad y el conocimiento a lo largo de la historia. Al final del día, la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos listos para asumir la responsabilidad de ser ciudadanos activos, informados y comprometidos? La respuesta a esta pregunta no solo definirá nuestro futuro, sino que también determinará el legado que dejaremos a las próximas generaciones. La democracia es un viaje que requiere de nuestra participación constante, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta travesía. Al abrazar esta responsabilidad, comenzamos a construir un camino hacia una democracia más robusta, donde la voz de cada ciudadano sea escuchada y valorada. Este es el reto que enfrentamos, y es uno que vale la pena asumir. En un mundo lleno de incertidumbres, la búsqueda del conocimiento y la verdad nos guiará hacia un futuro más brillante y justo. Así que, ¿cuál será tu próximo paso en esta búsqueda? La historia está esperando a ser escrita, y cada uno de nosotros tiene la pluma en mano. La historia de Sócrates nos invita a reflexionar sobre la importancia de la participación activa en la vida política y social. A medida que avanzamos en esta conversación, es vital reconocer que el futuro de nuestra democracia no depende exclusivamente de las decisiones de nuestros líderes, sino de cada uno de nosotros como ciudadanos. En un mundo donde la desconfianza en las instituciones es palpable, la responsabilidad de construir un sistema más justo y equitativo recae en la disposición de la población para involucrarse y exigir cambios. En México, un país con una rica historia de lucha por la justicia social, los movimientos ciudadanos han demostrado que el cambio es posible. Desde las protestas por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hasta las manifestaciones por los derechos de las mujeres, la sociedad civil ha alzado la voz en busca de respuestas. Estas acciones colectivas no solo reflejan un descontento ante la corrupción y la impunidad, sino que también representan un acto de esperanza y un llamado a la acción. ¿Estamos dispuestos a seguir este ejemplo y a participar activamente en la defensa de nuestros derechos y de los derechos de los demás? Es fundamental que cada ciudadano se sienta empoderado para cuestionar las decisiones de sus representantes. La retórica política a menudo está llena de promesas vacías, pero es nuestra responsabilidad como votantes y ciudadanos exigir rendición de cuentas. Sócrates nos enseñó que la verdad se encuentra en el diálogo y en la confrontación de ideas. En este sentido, la política no debe ser un tema tabú en nuestras conversaciones cotidianas. Al contrario, el debate abierto y honesto es esencial para el funcionamiento de una democracia saludable. ¿Cómo podemos fomentar este tipo de diálogo en nuestras comunidades, en nuestras familias y en nuestros círculos sociales? A medida que la tecnología avanza y se vuelve una herramienta fundamental para la participación cívica, también debemos ser conscientes de los riesgos que conlleva. Las redes sociales, por un lado, han permitido a muchos ciudadanos acceder a información y a movilizarse rápidamente, pero por otro lado, también han facilitado la difusión de noticias falsas y desinformación. Es aquí donde la educación mediática se convierte en un imperativo. La capacidad de discernir entre información veraz y manipulada es esencial para que los ciudadanos tomen decisiones informadas.
¿Estamos invirtiendo lo suficiente en desarrollar esta habilidad crítica en nuestras escuelas y comunidades? La figura de Sócrates, que nunca dejó de cuestionar y de buscar la verdad, nos sirve como un faro en tiempos de incertidumbre. Al igual que él, debemos adoptar la curiosidad y la humildad necesarias para entender que siempre hay más por aprender. La autoexaminación que él promovía nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y prejuicios. ¿Cuántas veces hemos dado por sentado un argumento sin cuestionarlo? La búsqueda de conocimiento no debe ser un objetivo personal, sino un compromiso colectivo para construir un futuro más iluminado. Otro aspecto crucial que surge en esta discusión es la necesidad de una educación inclusiva y accesible para todos. La desigualdad en el acceso a la educación en México plantea un desafío significativo para la construcción de una ciudadanía informada. Según la UNESCO, más de 4 millones de niños y jóvenes en México no asisten a la escuela. Esta realidad perpetúa ciclos de pobreza y desinformación que afectan a las comunidades más vulnerables. ¿Qué medidas podemos adoptar para garantizar que cada niño tenga la oportunidad de recibir una educación de calidad y así participar plenamente en la vida democrática? El legado de Sócrates también nos recuerda que el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para el bienestar común. La sabiduría que adquirimos debe ser utilizada para servir a la comunidad y no para buscar el beneficio personal. En este sentido, la ética debe ser un componente fundamental en la educación y en la política. ¿Estamos formando a líderes que comprendan la importancia de actuar con integridad y responsabilidad? La respuesta a esta pregunta nos llevará a evaluar la calidad de nuestros sistemas educativos y políticos. En este contexto, es crucial destacar el papel de los jóvenes en la construcción de un futuro más mejor. La juventud es una fuerza poderosa de cambio y transformación. Movimientos como Fridays for Future, que ha ganado impulso en todo el mundo, demuestran cómo los jóvenes están dispuestos a luchar por el planeta y por sus derechos. En México, la participación de los jóvenes en la política ha ido en aumento y su voz se ha vuelto cada vez más relevante. Sin embargo, esto también plantea la pregunta: ¿estamos escuchando lo que tienen que decir? La inclusión de las voces jóvenes en la toma de decisiones no solo es un derecho, sino una necesidad para el desarrollo de una sociedad más equitativa y justa. El papel de las instituciones también es fundamental en este proceso. Las universidades, como centros de conocimiento y reflexión, deben promover un espacio donde se fomente el pensamiento crítico y la discusión abierta. Al igual que Sócrates, que se comprometía a desafiar las ideas preconcebidas en su búsqueda de la verdad, las instituciones educativas deben preparar a los estudiantes para cuestionar y analizar el mundo que les rodea. ¿Estamos creando un ambiente donde se valore la diversidad de pensamiento y se promueva el debate constructivo? A medida que reflexionamos sobre la gobernanza y la capacidad del pueblo para decidir su propio destino, es esencial recordar que la democracia no es un regalo, sino un logro que requiere esfuerzo y dedicación. La historia de nuestra nación está llena de luchas por la justicia y la equidad, y no podemos permitir que el desánimo nos detenga. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, y cada acción cuenta. Desde la participación en las elecciones hasta el activismo en nuestras comunidades, cada esfuerzo suma y puede llevar a un cambio real. La figura de Sócrates, siempre cuestionando y buscando la verdad, nos recuerda que el conocimiento es un viaje interminable. Al embarcarnos en este camino, debemos estar dispuestos a enfrentarnos a nuestros propios prejuicios, a escuchar a los demás y a aprender de nuestras experiencias. La construcción de una sociedad más justa y equitativa no es tarea fácil, pero es un desafío que vale la pena asumir. Así que, al mirar hacia el futuro, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras decisiones, tanto individuales como colectivas, estén alineadas con los valores de justicia y equidad? La respuesta comienza con nuestra disposición a participar, a informarnos y a actuar. La historia de Sócrates no es solo una lección del pasado, sino una guía para el presente y el futuro. Su legado nos invita a ser ciudadanos conscientes, comprometidos y, sobre todo, a nunca dejar de cuestionar.
La búsqueda de la verdad y la justicia es un camino que debemos recorrer juntos, y cada paso que damos nos acerca a una sociedad más iluminada y equitativa.